¿Sería posible apagar el Sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa: el Sol. El centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el Sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del Sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos, y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros 1.000 millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el Sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse, así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del Sol con la ayuda de un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el Sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. Un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. ¡Hora de apagar el Sol! Salpicamos la estrella con toda esa agua y... ¿nada? ¿En serio? ¡Oh! Mira esto. Parece que el Sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el Sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el Sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el Sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el Sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el Sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el Sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del Sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear, y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el Sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del Sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El Sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al Sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el Sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno.
En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el Sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el Sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al Sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el Sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien. Regresemos a nuestro Sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra Tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. Pobrecitos. En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos, su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del Sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del Sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. Cada minuto hace más frío, la temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo, la hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El Sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la Tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario.
La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un Sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo, pero después los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que por supuesto también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que estas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. ¿No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol? Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor, al igual que el vapor de agua. Juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta.
Al final toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer, pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían, y una vez más la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril, solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada. La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo? Ha estado allí más de 3.000 millones de años, pero ahora parte de la corteza más antigua de la Tierra se está desmoronando. Hoy en día, nuestros continentes parecen estar fijos en su lugar. Sin embargo, durante un periodo muy largo, se han movido y desplazado bastante gracias a la actividad tectónica, que hace que partes de la superficie terrestre se deslicen lentamente como piezas de un gigantesco rompecabezas. Algunas de las partes más estables de estas piezas de rompecabezas se llaman cratones. Los cratones son secciones de rocas muy antiguas y fuertes que forman las raíces de los continentes y los mantienen unidos. El cratón de América del Norte es uno de ellos. Constituye una gran parte de los Estados Unidos, casi la mitad de Canadá y la mayor parte de Groenlandia. Los científicos han identificado alrededor de 35 de estos grandes y antiguos cratones en todo el mundo. Estos cratones han permanecido mayormente en el mismo lugar durante cientos de millones de años debido a su gran resistencia. Sin embargo, en 2014, descubrieron que los cratones podrían no ser tan indestructibles como se pensaba. Algunos cratones habían perdido partes de sus fuertes raíces debido a ciertos procesos geológicos y se volvieron más delgados. Parece que los cratones podrían volverse menos estables y sufren más cambios tectónicos. En el año 2024, los científicos de la Universidad de Geociencias de China analizaron una antigua masa terrestre llamada Cratón del Norte de China, o NCC por sus siglas en inglés. Querían aprender más sobre cómo algunas de las regiones rocosas más antiguas de la Tierra pueden fragmentarse. Este proceso de desintegración de cratones se llama decratonización. El NCC es muy interesante de estudiar porque tiene tres partes principales: el bloque occidental, el bloque oriental y el orógeno transnorte de China, una zona que se encuentra entre los dos bloques. Los científicos descubrieron que durante la era mesozoica, el bloque oriental perdió sus raíces profundas y antiguas debido a los fuertes movimientos terrestres llamados eventos tectonomagmáticos. Entonces, los científicos querían ver cómo los procesos en el manto y los movimientos de las placas terrestres llevaron a la fragmentación del NCC. Crearon modelos 4D que muestran cómo cambió la forma del NCC a lo largo del tiempo, incluyendo su forma en la superficie, cómo se estiraron sus capas y la manera en que las ondas sísmicas se movieron a través del cratón. Descubrieron que una sección de la placa tectónica se deslizó debajo del cratón y luego comenzó a retroceder. Este movimiento de rodadura y estiramiento hizo que la roca resistente adelgazara y con el tiempo perdiera estabilidad. Todo esto comenzó hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban el mundo. El Cratón del Norte de China no es el único lugar donde puede ocurrir este proceso de descratonización.
Otros cratones, como los de América del Norte, América del Sur y la región del Yangtze en China, podrían haber experimentado cambios similares. Los científicos dicen que esto muestra cómo los continentes han cambiado y evolucionado lentamente durante miles de millones de años. Y parece que, en lo que respecta a la geología, no hay lugar que esté por completo a salvo de los cambios, pero no hay motivo de alarma. No lo notamos, pero la superficie de nuestro planeta nunca deja de moverse, y es lo normal. Sin embargo, a veces, este movimiento trae cambios dramáticos. En 2017, los científicos hicieron un anuncio oficial. Zelandia puede ser llamada un nuevo continente. Las plataformas de este continente misterioso yacen a una profundidad de unos 1000 metros bajo el nivel del mar. La corteza oceánica cercana se sumerge aún más profundo, a 3000 metros por debajo de eso. Los geólogos han descendido para recolectar rocas del fondo oceánico. Han descubierto que, a diferencia de la corteza oceánica cercana, que está compuesta por rocas basálticas frescas, la corteza alrededor de Nueva Zelanda es una mezcla de granito antiguo, piedra caliza y arenisca. Todo esto grita corteza continental. Además, los científicos han descubierto una estrecha franja de corteza oceánica que separa a Australia de la tierra oculta de Zelandia. Esto significa que son dos continentes distintos. Hace 85 millones de años, Zelandia decidió separarse del supercontinente Gondwana. Millones de años después, la poderosa placa del Pacífico, la campeona de peso pesado de las placas tectónicas, decidió sumergirse bajo la corteza continental de Zelandia. Y así fue como la raíz de Zelandia, esa conexión con su corteza continental, se desprendió y descendió a las profundidades. Y eso no es todo lo que sucede en el ámbito tectónico de esta parte del mundo. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola masa de tierra. Tomaron caminos separados, pero la Antártida no se fue con las manos vacías. Hoy, hay una meseta oceánica en el Océano Índico. Hace mucho tiempo, estaba conectada a otro continente perdido, el microcontinente Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre India y la Antártida. Para descubrir cómo era, podemos observar un pequeño archipiélago en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa terrestre. Tienen un clima frío y presentan glaciares debido a su proximidad con la Antártida. Pero en el pasado, el clima aquí debió haber sido templado, con abundante lluvia. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que viven en las regiones tropicales hoy en día. Otro continente perdido y encontrado no está escondido en el océano, sino bajo Europa. Se llama Gran Adria y colisionó con Europa y comenzó a hundirse debajo de ella hace aproximadamente 100 millones de años. Hoy en día yace bajo Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. La Gran Adria ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Partes de ella quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos forman parte de las actuales Italia y Croacia, al otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a cambiar una vez que quedaron bajo la masa terrestre europea. El gran calor y la presión a lo largo de decenas de millones de años alteraron su estructura. Y fue entonces cuando la caliza salió de escena y el mármol ocupó su lugar. La Gran Adria no era una pieza sólida de tierra como el gran continente que vemos hoy, sino más bien una enorme plataforma somera bajo el agua. Con el tiempo, arena, lodo y otras cosas se depositaron en esta plataforma y lentamente se convirtieron en roca. La Gran Adria pudo haber sido un poco como Zelandia o los Cayos de Florida, una cadena de pequeñas islas sentadas en un mar poco profundo. Sobre el agua, tal vez había muchas islas pequeñas y archipiélagos, y debajo de las olas había coloridos arrecifes de coral llenos de vida marina. Si vivieras en aquel entonces y tuvieras un tanque de buceo, habría sido un lugar increíble para bucear y explorar. Así que, con todo lo que está pasando con los cratones, ¿quién sabe? Podríamos ver un nuevo continente en el futuro. Además,
Estudiar la corteza terrestre con mayor profundidad puede cambiar la historia tal como la conocemos. Científicos de Copenhague han hecho un descubrimiento asombroso sobre el verdadero lugar de origen de Escandinavia, y no es donde pensábamos. Después de estudiar arena y roca de partes remotas de Finlandia, descubrieron que las raíces de Escandinavia en realidad provinieron de Groenlandia hace más de 3.750 millones de años. Esto significa que el área donde ahora se encuentran los países nórdicos es 250 millones de años más antigua de lo que los científicos creían. Y lo sabemos ahora gracias a pequeños cristales llamados zircones encontrados en las arenas de los ríos finlandeses. Cuando los científicos analizaron su composición química, se dieron cuenta de que la antigüedad de los cristales coincidía con las rocas halladas en Groenlandia, no en Escandinavia. Utilizaron técnicas especiales para analizar elementos como uranio, plomo, lutecio y hafnio, y determinaron que la base rocosa de Escandinavia probablemente se separó de Groenlandia hace miles de millones de años. Una pequeña semilla de tierra comenzó a derivar a través de la superficie de la Tierra durante cientos de millones de años. Esta pieza finalmente se asentó donde hoy está Finlandia. Con el tiempo, nuevas capas de roca se formaron alrededor de esta semilla y lentamente se convirtieron en la Escandinavia que vemos en los mapas hoy en día. El mismo estudio podría ayudarnos a replantear cómo se formaron por primera vez los continentes en la Tierra. La teoría más aceptada es que la corteza continental comenzó a crecer justo cuando se formó el planeta, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Pero nuevos estudios muestran señales de que los continentes recién empezaron a crecer 1.000 millones de años después. Los científicos explican que los continentes pueden haber comenzado como pequeñas semillas de corteza antigua en diferentes lugares. Con el tiempo, estas semillas crecieron y formaron las masas terrestres que conocemos hoy. Estas antiguas semillas no solo se encuentran en Escandinavia, sino también en Australia, Sudáfrica e India. Los científicos no están seguros de si todas estas semillas provienen del mismo lugar o si crecieron por separado en diferentes partes del mundo. Así que todavía queda mucho por aprender y los científicos tienen que seguir investigando si todas estas antiguas semillas están relacionadas entre sí. Bueno, hemos estado pronunciando mal Urano todo este tiempo. Los astrónomos dicen que deberíamos pronunciarlo como Urania-as en inglés, no Tuano, aunque no puedo decir que en un acento diferente cambie mucho. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas. Inicialmente se suponía que Urano iba a tener el majestuoso nombre de George o Jorge, con carácter de rey porque los astrónomos querían nombrarlo en honor al rey Jorge III. Al final cambiaron de opinión y ahora es el remate de todos los chistes. Si tomas el costo total de lanzar una misión y lo divides por el peso de la carga, verás algunas cifras realmente sorprendentes. Según los especialistas, en el 2016 costaba $10,000 enviar solo una libra de carga al espacio. Pero ahora los precios se han disparado. El costo de carga de la nave Cygnus supera los $43,000 por libra, mientras que los nuevos transportes de SpaceX rondan los $27,000 por libra. ¿Recuerdas lo difícil que es pagar $5 por agua en los aeropuertos? Ahora, una botella de agua en el espacio costaría entre $9,100 y $43,000, y eso es solo para que se entregue en el espacio. En cuanto al agua en el espacio, solía considerarse algo extremadamente raro. Pero en realidad hay hielo de agua por todo nuestro sistema solar, así que no tienes que comprar esas carísimas botellas de $43,000. Está presente en cometas, asteroides e incluso en cráteres difíciles de ver en Mercurio y la Luna, aunque no estamos seguros de si hay suficiente agua en estos lugares para mantener colonias de personas. Marte también tiene hielo en sus polos escondido bajo su polvo superficial y escarcha. Incluso cuerpos celestes más pequeños, como la luna de Saturno, Encélado y el planeta enano Ceres, tienen hielo. Los científicos de la NASA piensan que podría haber una posibilidad de encontrar vida en la luna Europa de Júpiter. Podría haber agua líquida bajo su capa de hielo. Europa, aunque es mucho más pequeña que la Tierra, podría tener un océano lo suficientemente profundo como para albergar el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta combinados. En 2009, científicos que exploraban una enorme nube de gas y polvo en el centro de nuestra galaxia se toparon con una sorpresa fascinante.
encontraron fomiato de etilo dentro de la nube. Este químico es responsable del delicioso sabor de las frambuesas y tiene un aroma similar al ron. Además, otra región cercana está repleta de alcohol etílico, el mismo tipo que se encuentra en muchas bebidas. De hecho, hay suficiente alcohol en esta región como para proporcionar a cada persona en la Tierra 300,000 pintas de cerveza todos los días durante los próximos 1,000 millones de años. Créelo o no, pero sí tenemos un agujero negro en la Tierra. La cuestión es que crear un agujero negro en un laboratorio era algo prácticamente indispensable. Estudiar los agujeros negros en el espacio real sigue siendo un sueño lejano, así que solo fue posible crear uno para experimentar con él en un laboratorio. Un grupo de científicos en los Países Bajos deseaba explorar la misteriosa teoría de la radiación de Hawking propuesta por el icónico Stephen Hawking. Utilizando átomos para imitar un horizonte de eventos, orquestaron electrones, lo que provocó un aumento de temperatura que asemejaba al espacio plano. A medida que las partículas se movían a través de fluctuaciones cuánticas, un anillo de radiación infrarroja apareció alrededor del agujero negro cultivado en laboratorio, lo que reflejó la idea de Hawking. Puede sonar insólito, pero puede ser alérgico a la luna. En resumen, fue la misión final del programa Apolo y trajeron de vuelta más muestras de rocas que nunca antes. Además, tuvieron al primer y único científico profesional en la Luna, Jack Schmitt. Era geólogo y sus muestras de roca ayudaron a los científicos a aprender más sobre el campo magnético y la historia volcánica de la Luna. Durante las expediciones se hizo evidente que Jack Schmitt era alérgico al polvo lunar. El polvo arenoso y pegajoso se adhería a su traje y a su piel y le causaba irritación en sus senos paranasales, nariz, ojos y garganta durante un par de horas después de quitarse el casco. Las estrellas de neutrones son muy densas. Básicamente son solo un montón de neutrones comprimidos en un espacio súper pequeño. Si tuviera solo una cucharadita de esto, pesaría más que toda la población humana combinada. Y para igualar la densidad de una estrella de neutrones, todos tendríamos que apretarnos en un espacio del tamaño de un cubo de azúcar. No, gracias. Cuando se trata del espacio exterior, tendemos a pensar que la Tierra y la Luna están bastante juntas, pero en realidad podrías colocar todos los planetas de nuestro sistema solar entre la Tierra y su satélite. La distancia promedio entre ellos es de aproximadamente 384,000 kilómetros. Si sumaras los diámetros de los 7 planetas, aún quedarían unos 8,000 kilómetros de espacio libre. En 2011, los científicos realizaron un descubrimiento innovador de un masivo reservorio de agua en el espacio. Esta agua, equivalente a 140 billones de veces toda el agua de los océanos de la Tierra, podría proveer a cada persona en nuestro planeta con una cantidad de agua equivalente a la de un planeta 20,000 veces. Este reservorio está ubicado cerca de un enorme agujero negro que atrae materia y emite energía conocido como cuásar. El agua se formó mediante ondas de energía que colisionan átomos de hidrógeno y oxígeno y se encontró a unos 12,000 millones de años luz de distancia. Cuando el rover Curiosity en Marte tomó su primera foto del atardecer en 2015, los científicos prácticamente daban saltos de emoción. Resulta que los atardeceres en el planeta rojo no son para nada rojos, sino de un impresionante tono azul. Según la NASA, la razón de este fenómeno es que el polvo en la atmósfera de Marte actúa como un filtro mágico que deja pasar la luz azul mientras bloquea los tonos cálidos como el amarillo, naranja y rojo. Venus gira de forma lenta en comparación con la Tierra. A este planeta le toma 243 días completar una rotación y gira en dirección opuesta. Pero aunque Venus tarda más en girar sobre sí mismo, da una vuelta completa alrededor del Sol en tan solo 225 días debido a su proximidad. Así que, aunque cueste creerlo, un año en Venus es en realidad más corto que un día en Venus. Podrías pensar que el cielo nocturno debería estar lleno de estrellas sin espacios oscuros. Esta idea se conoce como la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Él pensaba que si el universo fuera infinito, inmutable y eterno, entonces deberíamos ver estrellas por todas partes donde miremos. Pero resulta que el universo no es infinito, inmutable ni eterno. Edwin Hubble descubrió que el universo en realidad está en expansión y la radiación residual del Big Bang nos indica que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Piensa en todas las velas de cumpleaños. Así que la razón por la que no vemos estrellas en todas las direcciones es porque algunas están demasiado lejos o no han existido el tiempo suficiente para que su luz llegue hasta nosotros.
Durante la misión lunar Apolo 16, Ken Mattingly, el piloto del módulo de comando, sufrió un pequeño susto cuando se dio cuenta de que su anillo de bodas había desaparecido. Toda la tripulación buscó frenéticamente en la nave espacial, pero sin éxito. Finalmente, en el 9º día, mientras Mattingly realizaba una caminata espacial, se avistó el anillo flotando fuera de la escotilla. Charles Duke Jr. intentó atraparlo, pero falló. Por suerte, rebotó en el casco de Mattingly y cayó en las manos de Duke. Es genial que encontraran el anillo, pero hay muchas otras cosas que la gente dejó allá arriba. Incluso hay un cepillo de dientes flotando por ahí en algún lugar. Mercurio es ya el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, sin contar a Plutón, por supuesto, y el segundo más denso después de la Tierra. Y aunque cueste creerlo, en realidad está encogiéndose y volviéndose más denso. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que la Tierra era el único planeta con actividad tectónica. Pero todo eso cambió cuando la nave espacial Messenger sobrevoló Mercurio, proporcionándonos un escaneo detallado de todo el planeta. En 2016, Messenger descubrió estas increíbles formaciones tipo acantilado llamadas escarpes de falla. Como todavía son relativamente pequeñas, los científicos creen que son bastante nuevas, lo que sugiere que Mercurio aún está construyéndose 4.500 millones de años después de que comenzó el sistema solar. Hace aproximadamente 10 años, el astronauta italiano Luca Parmitano experimentó un casi ahogamiento durante su caminata espacial debido a una fuga de agua que no fue abordada. Nadie sabía cómo ocurrió y por qué Luca terminó con agua en su casco. La NASA estuvo investigando el problema durante meses, pero no pudo determinar la causa exacta del ingreso de agua en el casco de Luca. ¿Quieres acercarte a la Luna tanto como sea posible sin salir de la Tierra? ¡Fácil! Súbete a un avión rumbo a Ecuador y escala el monte Chimborazo. Lo sé, puede sonar extraño, pero escúchame. El Everest es la montaña más alta cuando se mide desde el nivel del mar, pero la cima del Chimborazo es en realidad el punto más cercano de la Tierra a la Luna. Aquí está la explicación física. El monte Everest tiene más de 8.800 metros de altura y el Chimborazo solo alrededor de 6.100 metros, pero el secreto radica en lo lejos que están del núcleo de la Tierra. La Tierra no es una esfera perfecta, es más ancha en el centro y está ligeramente aplastada en la parte superior e inferior. La parte ancha del centro se llama Ecuador, igual que el país. La montaña de la que estamos hablando, el Chimborazo, se encuentra a unos pocos grados de la línea del Ecuador, así que como la esfera achantada es más gruesa en la parte media, la cima del Chimborazo sobresale más en el espacio. Esto significa que si escalas hasta la cumbre de esta montaña, estarás un poquito más cerca de la Luna que si escalas hasta la cima del monte Everest. En el Mar del Norte, frente a la costa de Inglaterra, hay una pequeña plataforma flotante casi del tamaño de 2 canchas de tenis. Podrías pensar que es una plataforma petrolera, pero esto es Sealand, el país más pequeño del mundo. La plataforma Roath Tower se construyó durante la mitad del siglo XX como un fuerte para proteger los barcos ingleses. Vayamos hasta la década de los 60, cuando un hombre llamado Paddy Rowe Bates decidió reclamar este viejo fuerte como su propio país y lo nombró Principado de Sealand. Paddy le dio a su país todo lo que merecía: una bandera nacional, una moneda, una constitución, sellos y un sistema de elevación por poleas. Así es como se ingresa al país, siendo izado hasta la parte superior de la plataforma. Hoy en día, esta micronación está encabezada por el monarca reinante Michael Bates, quien es miembro de la autoproclamada realeza del país. Lógico, ¿para qué esperar en la fila del trono británico? La nación tiene su propio club de fans, que animan al equipo nacional de fútbol del país. Su equipo compite en torneos internacionales donde juegan con otras naciones pequeñas. Aunque Sealand solo tiene un residente oficial en este momento, jugadores de otros países se unen para ayudar a su equipo de fútbol. Uno de los seguidores del país también colocó una bandera de Sealand en la cima del monte Everest. Tener tu propia cocina en un país y tu sala de estar en otro, esta es la realidad diaria para algunos residentes de Barle. En esta ciudad, la frontera entre Bélgica y los Países Bajos no solo pasa por las calles, atraviesa directamente los edificios. Para solucionar esta complicación se estableció una regla:
La nacionalidad de una casa está determinada por la ubicación de su puerta principal, pero esta solución creó sus propios problemas. Hay una casa donde la puerta principal está exactamente en la frontera, en dos direcciones, hacia Bélgica y otra hacia los Países Bajos. A los propietarios de esta casa se les ofreció una oportunidad única. Podían elegir de qué país querían obtener sus servicios, como gas y agua. Y lo adivinaste, eligieron el país donde estos servicios eran más baratos, en este caso Bélgica. En Senegal, África, hay un lago que parece salido de una película de ciencia ficción. A unos 29 kilómetros al norte de la capital Dakar se encuentra el lago Rekba, también conocido como Lago Rosa. Este lago es famoso por su agua de color rosa brillante. Sí, realmente es rosa, y hasta puedes nadar si te atreves. Pero prepárate, el agua es súper salada. Es uno de los lagos más salados del mundo, con niveles de sal superiores al 40%. El color rosa proviene de una especie de algas diminutas. Estas algas producen pigmentos rojos que reflejan la luz del sol y le dan al lago su tonalidad única. Si quieres verlo en su rosa más brillante, visítalo durante la temporada seca de noviembre a junio. La lluvia durante otras épocas del año puede hacer desvanecer parte del color. Por cierto, hay otros lagos rosados alrededor del mundo, como el lago Hillier en Australia Occidental y el lago Natron en Tanzania. Hay unas colinas que parecen estar en llamas todo el tiempo, ubicadas en la región ártica de Canadá. Las colinas humeantes son un espectáculo verdaderamente único. Algunos de los minerales que se encuentran aquí son tan raros que solo se han visto en Marte. Durante al menos un par de cientos de años, el suelo de ese lugar ha estado humeando continuamente. Al principio, los exploradores pensaron que se debía a un volcán activo, pero resulta que el humo proviene de algo distinto. El suelo de las colinas humeantes contiene azufre y carbón, y cuando estos materiales se mezclan con oxígeno, se encienden espontáneamente y continúan ardiendo. Pero no tengas ideas aventureras sobre visitar el lugar. El ambiente aquí es muy hostil. Hay un humo tóxico y las temperaturas pueden ser peligrosamente altas, así que yo probaría Orlando. Nueva Zelanda es famosa por sus impresionantes paisajes, pero también tiene un tesoro escondido bajo tierra. En lo profundo de algunas cuevas, en la isla norte del país, puedes encontrar una fascinante maravilla natural. Para verla necesitarás descender más de 45 metros en una serie de cuevas oscuras y retorcidas. A medida que bajas, entrarás en total oscuridad hasta llegar a los techos de las cuevas, que están llenos de diminutas criaturas luminosas. Son los gusanos luminosos nativos de Nueva Zelanda, que son las larvas de un tipo especial de mosquito de los hongos que se encuentra solo en este país. Emiten una luz azul brillante para atraer a sus presas. Si tienes la oportunidad de recorrer estas cuevas, sentirás que flotas a través de una galaxia donde miles de estas estrellas vivas brillan y su resplandor se refleja en el agua debajo de tu barco. Es una vista increíble, como entrar en un mundo mágico y resplandeciente. México es hogar de una de las cuevas más asombrosas del mundo, llamada Cueva de los Cristales. Si crees que ya has visto cristales grandes, espera un momento. Alrededor de 1910, unos mineros del pueblo de Naica, Chihuahua, descubrieron una cueva llena de cristales claros de selenita. Pero no fue hasta 90 años después cuando encontraron una cueva aún más increíble, llena de cristales enormes, algunos de 12 metros de largo, que pesaban hasta 55 toneladas. Los científicos creen que hace 26 millones de años, agua caliente y rica en minerales llenó esta cueva y permitió que crecieran estos enormes cristales. Se piensa que los cristales de Naica son los más grandes del mundo y hacen que las personas que se paran junto a ellos se vean diminutas en comparación. Sin embargo, explorar la cueva no es fácil. En su interior las temperaturas alcanzan los 57 grados centígrados. Incluso con protección, las personas solo pueden permanecer dentro de 20 a 30 minutos. Es un lugar extraordinario, pero no exactamente cómodo para los humanos.
Mauricio es famoso por sus hermosas playas y sus aguas cristalinas, pero también cuenta con una impresionante ilusión óptica en su esquina suroeste que parece una cascada submarina. Aunque parece que el agua fluye hacia el océano, lo que en realidad estás viendo es un truco de la luz y el fondo marino. La isla está en una plataforma oceánica que tiene solo unos 150 metros de profundidad, pero más allá del borde cae a una profundidad de 4 kilómetros. Esta caída crea la ilusión de una cascada mientras las corrientes empujan arena y partículas por el borde, haciendo que parezca que el agua está cayendo en cascada. Así que, aunque no es una verdadera cascada submarina, es una vista genial para disfrutar desde un bote. Aquí hay un lugar que podría darte escalofríos o dejarte asombrado, dependiendo de cuándo lo visites. Cerca del pequeño pueblo de Gryfino, en Polonia, hay un bosque de pinos bastante extraño. Todos están doblados en su base. Durante el día, estos árboles con sus curvas de 90 grados se ven fascinantes y un poco caprichosos. Incluso podrías encontrar un lugar cómodo para sentarte si estás haciendo un picnic. Pero visita el bosque torcido de noche y adquiere una vibra completamente diferente. Una fina capa de niebla se cierne y hace que el bosque se vea inquietante y algo espeluznante. Además, los científicos todavía no saben con certeza por qué los árboles están doblados así. Entonces, ¿prefieres verlo a la luz del día o en la misteriosa oscuridad de la noche? ¡Uy! Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga súper rápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones.
Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska. Pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran.
Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo, pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que quién sabe cuándo será la próxima. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9.
Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que ha sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Hace aproximadamente un año, algo asombroso ocurrió en Marte. Su escudo magnético y el aire que lo rodea se expandieron hasta unas 3 veces su tamaño habitual. La Tierra también ha experimentado este aumento antes, en 1999. Causó que nuestra magnetosfera se expandiera hasta 100 veces su tamaño habitual. Y los científicos están diciendo que la Tierra podría pasar por lo mismo otra vez muy pronto, pero a una escala aún mayor. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Veamos por qué sucede y qué podría ocurrirnos si eso se repite. El orbitador Maven de la NASA ha estado orbitando Marte desde 2014. Es la única nave espacial que tenemos que monitorea tanto el Sol como Marte. En 2022, el 26 de diciembre, fue testigo de un espectáculo fascinante en el planeta rojo. La atmósfera y el escudo magnético de Marte se extendieron repentinamente por miles de kilómetros. Según los científicos, es un suceso único y dramáticamente increíble, y Maven estuvo allí para captarlo todo. Los científicos intentaron desentrañar este misterio. Al investigar el hecho, descubrieron algo increíble. Resulta que este espectáculo aéreo estaba vinculado a los vientos solares.
El viento solar es el flujo de partículas que proviene del Sol. Es un flujo constante de protones y electrones desde la atmósfera exterior de nuestra estrella, que se mueven a una velocidad muy alta, de hasta 800 kilómetros por segundo. Estas partículas cargadas viajan por el sistema solar en un estado de plasma. Marte, al igual que los demás planetas del sistema solar, siempre está lidiando con el viento solar. Este viento empuja el escudo magnético, llamado magnetosfera, y es parte de la razón por la cual Marte está perdiendo parte de su atmósfera en el espacio. Los investigadores descubrieron que la extraña expansión de Marte ocurrió porque había un vacío raro en su atmósfera. El viento solar más rápido alcanzó al viento solar más lento, lo que hizo que se comprimieran. Esto creó un hueco en parte de la atmósfera de Marte porque faltaba algo de viento solar. Esta situación extraña provocó que la magnetosfera de Marte se expandiera muy rápidamente. El Sol pasa por un ciclo aproximadamente cada 11 años. Salta de una baja actividad o mínimo solar a una alta actividad o máximo solar. Luego regresa. Notamos esto allá por el siglo XVIII y actualmente estamos en el 25º ciclo. Todo se debe al campo magnético del Sol. Durante el mínimo solar, el campo magnético es fuerte y organizado, pero con el tiempo se debilita. De repente, la actividad solar se incrementa y se generan vientos solares. El Sol lanza chorros de partículas hacia los planetas, incluida la Tierra. En 1999, el viento solar casi desapareció durante 3 días. Probablemente vuelva a repetirse ahora. En esta ocasión, los científicos creen que podría impactarnos antes y con más fuerza de lo esperado. El Sol se vuelve bastante activo, emite plasma ardiente y desarrolla grandes manchas oscuras mientras libera una radiación poderosa. Y, desafortunadamente, el próximo máximo solar nos va a tomar por sorpresa. Se había pronosticado la tormenta para 2025, por lo que los científicos no están muy preparados. El número de manchas solares observadas ha sido mucho mayor de lo anticipado. El Sol alcanzó un pico de manchas solares en 2022 y luego mostró más del doble de las esperadas en 2023. Y no solo eso, los destellos solares también han estado en aumento. En marzo, la tormenta geomagnética iluminó los cielos con auroras vibrantes en 30 estados de Estados Unidos. Fue la tormenta más fuerte en más de 6 años. Muchos eventos solares raros se han vuelto más comunes recientemente. Por ejemplo, una gigantesca cascada de plasma, un vórtice polar que gira alrededor del polo norte del Sol durante horas y un tornado solar de 3 días que tenía la altura de 14 tierras apiladas. Debido a todo eso, la Tierra enfrenta algunos riesgos. Las tormentas solares podrían golpear nuestro planeta. Pueden interferir con las comunicaciones, dañar los sistemas eléctricos y causar apagones, e incluso representar amenazas para los seres vivos. Pueden ionizar la atmósfera de la Tierra. Esto podría interferir con las señales de radio y los sistemas GPS. Desastres mayores, como terremotos o tsunamis, combinados con los apagones, podrían llevar a consecuencias catastróficas. Además, las tormentas solares intensas pueden generar corrientes eléctricas que pueden dañar la infraestructura, incluyendo redes eléctricas y líneas ferroviarias. Los pasajeros de aviones podrían experimentar niveles de radiación más altos durante las tormentas solares. Es difícil determinar qué significaría eso para su salud. Sin embargo, los astronautas en naves espaciales, como la Estación Espacial Internacional, podrían enfrentar riesgos más significativos. Las misiones espaciales futuras tendrán que tomar en cuenta los ciclos solares. No somos las únicas criaturas en peligro. Estas tormentas pueden alterar los patrones migratorios de animales como las ballenas grises, las tortugas marinas y las aves. Todos estos animales dependen del campo magnético de la Tierra para entender lo que está sucediendo. Y, como si fuera la cereza del pastel, existe el riesgo de colisiones de satélites. Las empresas espaciales comerciales están más interesadas en lanzar los satélites rápido que en hacerlo de manera segura. Debido a esto, a menudo pasan por alto el impacto del clima espacial. Durante las tormentas solares, la atmósfera superionizada aumenta la resistencia sobre los satélites en órbita terrestre.
Si algo sale mal, los satélites pueden ser expulsados de su órbita y chocar con nosotros. La tormenta solar más aterradora que nos ha sucedido fue el evento Carrington. En 1859, la Tierra experimentó la tormenta geomagnética más intensa que se ha registrado. El cielo se iluminó con vibrantes auroras. Fueron visibles desde los polos norte y sur hasta lugares como Cuba y Japón. El espectáculo fue tan brillante en Estados Unidos que los mineros de oro se despertaron pensando que era de mañana. Fue causado por una enorme llamarada solar. Las auroras eran impresionantes, pero el impacto fue más que visual. Perturbó los sistemas telegráficos en toda Europa y Norteamérica. Los postes del telégrafo lanzaron chispas, los operadores recibieron descargas eléctricas y las conversaciones se realizaban utilizando la corriente auroral en lugar de baterías. Tormentas similares ocurrieron al menos 3 veces a lo largo de la historia, con las mismas terribles consecuencias. Los científicos estiman que el costo de un evento de este tipo hoy en día podría oscilar entre 600,000 millones y 2,6 billones de dólares solo en los Estados Unidos. Los investigadores continúan estudiando los eventos históricos y los datos de testigos de hielo para prepararse para los posibles impactos de futuras tormentas solares. El comportamiento del Sol es muy impredecible, pero esto solo muestra que necesitamos estudiarlo con mayor profundidad. La probabilidad de que esta nueva tormenta sea tan fuerte como una supertormenta tipo el evento Carrington es baja. Además, si usamos este tiempo para prepararnos, podría pasar inadvertida. La preparación generalmente implica ajustar las trayectorias de los satélites, dejar los aviones en tierra e identificar la infraestructura vulnerable. Mientras tanto, seguimos explorando Marte. Su atmósfera es diferente de la nuestra. La nuestra tiene aire respirable, compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno y muchos otros gases. Mientras tanto, Marte tiene niveles increíblemente altos de CO2. Si en la Tierra el dióxido de carbono ni siquiera alcanza el 1%, en Marte constituye alrededor del 96% de su atmósfera. Además, la atmósfera de la Tierra es más de 100 veces más densa que la de Marte. Aunque Marte tiene aproximadamente la mitad del tamaño de nuestro planeta, su atmósfera es como una pluma en comparación con nuestro aire. Sin embargo, no siempre fue así. Hace mucho tiempo, Marte pudo haber sido algo parecido a la Tierra. Sabemos con certeza que había agua y quizás incluso hubo algunas plantas. Si agregáramos agua en Marte ahora, las plantas podrían crecer allí. Hace mucho tiempo, en Marte había un fuerte vulcanismo, lo que sugiere que tenía una atmósfera densa e incluso quizá un océano gigante. No estamos seguros de qué le sucedió, pero hay algunas teorías. Por ejemplo, Marte tiene un campo magnético, pero es muy débil, por lo que los vientos solares podrían haber despojado a su atmósfera. Al final, se convirtió en el frío y polvoriento planeta rojo que conocemos hoy. El astromóvil Perseverance de la NASA celebró su 1000º día en el planeta rojo con descubrimientos sorprendentes. Recorrió un antiguo sistema de ríos y lagos marcianos y recogió 23 muestras valiosas durante el trayecto. Todas estas muestras nos ayudarán a desentrañar la historia y los misterios geológicos de Marte. Los eventos y las condiciones extremas son aterradores, pero positivos en cierto sentido, ya que nos ayudan a aprender más sobre nuestro sistema solar. Afortunadamente, Maven fue diseñado para ser resistente y está preparado incluso para tormentas solares intensas. Así que ahora podemos descubrir más sobre Marte cuando se ve despojado de su protección.